Hola, mi nombre es Juan Marcos Tripolona y junto a mi colega Nadia Ríos vamos a hablar sobre las propiedades de los cuadriláteros y rectas y puntos notables. En mi parte de la clase te voy a explicar las propiedades de los cuadriláteros y Nadia va a hablar de las rectas y los puntos notables. Así que esta mañana vamos a charlar sobre los elementos de un cuadrilátero, cómo se clasifican según sus ángulos y sus lados, y un poquito sobre los paralelogramos y los trapecios, y tratar de entender qué teoremas me permiten definir si estoy ante un paralelogramo o no. Una definición de un cuadrilátero en general podría ser un polígono convexo de 4 lados. Entonces, para identificar cuáles son sus componentes, cuáles son sus partes, sus elementos geométricos para luego estudiar los teoremas, podemos decir que tenemos los lados, en este caso AB, BC, CD y DA son los lados, los vértices, ¿sí?, que son los puntos que delimitan estos segmentos que componen los lados del polígono, A, B, C y D, los ángulos interiores que se forman en estos vértices, A, B, C y D también, y las diagonales, que en este caso serían DB y AC. El perímetro es la suma de la medida de estos lados, entonces en este caso sería la suma de la medida de AB, BC, CD y DA. Y ya definido un cuadrilátero, los podemos clasificar según sus lados y sus ángulos. Si yo simplemente, por ejemplo, le pido un cuadrilátero cualquiera que tenga al menos un par de lados paralelos, estoy ante un trapecio. Entonces, este cuadrilátero tiene un par de lados paralelos, bueno, es un trapecio. De paso, aprovechamos esta figura y definimos el concepto de mediana o base media, que es el segmento que une los puntos medios de los lados que no son paralelos, ¿sí? Ahora, si a ese trapecio le pido un poquito más, por ejemplo, le pido que tenga los dos lados paralelos, pero además uno de los lados que no son paralelos sea perpendicular a estos lados. Bueno, en ese caso tengo un trapecio rectángulo que forma ángulos rectos, ¿no?, con los lados paralelos. Si al trapecio, por otro lado, le pidiera, por ejemplo, que los lados que no son paralelos fueran congruentes, tenemos un trapecio isósceles. Entonces ahí aparece el concepto de bases y los ángulos de esta base. Ahora, si pidiéramos de este cuadrilátero que hubieran dos pares de lados paralelos en lugar de uno, ya tenemos un paralelogramo. Y si además de los dos pares de lados paralelos pidiéramos que los ángulos interiores fueran congruentes y, como verás, rectángulos, estamos ante un rectángulo precisamente. Si quisiéramos que el cuadrilátero tenga todos los lados congruentes, solo los lados todos congruentes, es un rombo. Pero si además de que los lados sean congruentes, los ángulos son congruentes, es un cuadrado. Tomen nota de esto porque en la actividad de hoy va a ganar premio el alumno o la alumna que pueda clasificar rápidamente y encontrar distintos cuadriláteros. Algunos teoremas nos permiten básicamente determinar ante qué estamos. ¿Por qué estudiamos algunos de estos teoremas? Para saber qué tipo de figura tenemos de acuerdo a la clasificación de recién. La primera es que los segmentos de paralelas comprendidos entre paralelas son congruentes. Este teorema es importante para luego utilizarlo como herramienta para los otros teoremas que te van a permitir identificar de qué figura estamos hablando. Es decir, tenemos dos paralelas que a su vez son atravesadas por dos rectas transversales a ellas, que son entre sí paralelas. Entonces, estos segmentos que se determinan son congruentes entre sí, ¿no? Este con este con este, como se ve en la tesis. También podemos ya empezar a hablar de que en todo paralelogramo cualquiera de sus diagonales determina dos triángulos congruentes. O sea, si vos sabés que esto es un paralelogramo, trazás cualquiera de sus diagonales y te vas a obtener dos triángulos. Bueno, estos triángulos son congruentes. En todo paralelogramo también las diagonales se intersecan en sus puntos medios, es decir, vos sabés que esto es un paralelogramo, trazás sus diagonales. Este punto es punto medio de cualquiera de sus dos diagonales. Por eso arma dos segmentos que son iguales, ¿no? Este segmento de O es igual en el sentido de la medida, o sea, congruente, ¿no? DO congruente con OB, AO congruente con OC, como se ve aquí en la tesis. Otro teorema: si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, el cuadrilátero es un paralelogramo, ¿no? Vas a ver que vamos a empezar a hablar de teoremas y sus recíprocas. En algunos casos hay recíproca, o sea, digamos como ir de vuelta. Entonces, vos tenés un cuadrilátero y te dicen que los lados opuestos son congruentes, es un paralelogramo. Si DA es congruente con CB, AB es congruente con DC,
estás ante un paralelogramo. Si los ángulos opuestos a un cuadrilátero son congruentes, el cuadrilátero es un paralelogramo. Pasa entonces lo mismo si tenemos dos ángulos opuestos y este par de ángulos opuestos, el ángulo D, el ángulo B interior, el ángulo A y el ángulo C, tal que A y C son congruentes y el ángulo D y B también congruentes, tenés un paralelogramo. Si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos, paralelos y congruentes, entonces es un paralelogramo. Recién hablábamos de que vas a empezar a ver teoremas recíprocos a los que vimos recién. O sea, te sirve también partir de este lado. Tenés un problema en el cual te dicen que este cuadrilátero tiene un par de lados opuestos paralelos y congruentes, podés afirmar con que te larguen un par de lados opuestos congruentes, que es un paralelogramo. Las diagonales de un rectángulo son congruentes, ¿sí? O sea, si te dicen que esto es un rectángulo, como parece serlo, las diagonales son congruentes entre sí, ¿no? Las diagonales de un rombo, ¿qué propiedades cumplirán? Cumplen que son perpendiculares, como se ve claramente, y que además son bisectrices de los ángulos correspondientes. O sea, cortan al medio, podríamos decir coloquialmente, cada uno de los ángulos correspondientes. Entonces, habiendo estudiado algunos de esos teoremas y entendiendo las figuras que vimos al principio, han ido apareciendo en las distintas diapositivas figuras de estas, y lo que yo te pido es que las identifiques. Identificar sería ponerle un nombre, o sea, nombrar los puntos de los vértices con distintas letras en cada uno y vas determinando qué es, si es un paralelogramo, un trapecio, un rombo. Ahora, hay que encontrar distintas figuras, o sea, si ya encontraste un cuadrilátero, tenés que pasar a otra. A ver, encontramos un cuadrado. Ahora ya encontraste un cuadrado, vamos a un rombo y así. No repitas las figuras. Bueno, el alumno o la alumna que primero termine ya ha encontrado mayor cantidad de figuras, se saca un 10 de nota de concepto y sale 15 minutos antes del recreo. O, en vez de salir al recreo, puede aprovechar e interpretar este teorema que lo hemos dejado como tarea para la casa, para sentarse y pensarlo porque es un teorema un poquito más complicado. Pero está lindo porque integra todo lo que venimos viendo hasta ahora de cuadriláteros, triángulos, ángulos, rectas, segmentos, puntos también. Y como tarea para la casa, como para hacer algo de cálculo, entendiendo lo que son los sistemas de ecuaciones lineales y para repasarlos un poquito, vamos a aprovechar para hallar la X y la Y según los datos que te dan. Te dan acá, por ejemplo, si en este rombito la medida del ángulo interior C es 60 grados y la medida del segmento BC es 30 y el de BD es y CD responde a esta función lineal de 3x menos 12, armate un sistemita con las propiedades que ya sabes, de ángulos, de perímetros y demás, y despejar y hallar la X y la Y. Con eso vas a poder completar lo que te falte. Y lo mismo con la B y la C, que tienen otras condiciones distintas, ¿no? Básicamente es hacer sistema de ecuaciones, hallar la X y la Y, y después entonces ya puedes delimitar el valor de los segmentos, el perímetro y demás. Esas son tareas para la casa. Y si tienen algunas preguntas, este es el momento, y si no, pasa a mi colega Nadia a charlar de la siguiente parte de la clase. Muchas gracias.